Hay quienes dicen que cada cabeza es un mundo distinto, un universo infinito lleno de pensamientos y deseos tan profundos, al punto de convertirse en algo poderoso. Hay quienes dicen que cada persona es una galaxia, llena de estrellas que pueden ayudarlos a brillar, llena de momentos que quedan en su memoria para siempre. Y así como cada uno es un universo diferente, cada uno afronta una realidad distinta. Un día soleado para un hombre puede convertirse en uno lluvioso para una mujer. Una niña pequeña y sonriente puede ser la causante de las lágrimas de otra. Un niño tonto y alegre puede generar caos en otro mucho menor que él. Historias tan ajenas a las nuestras que no las creemos hasta que las escuchamos. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene su propia voz interior. Pero, ¿qué pasa con aquellas galaxias alteradas? ¿Qué pasa con aquellos mundos llenos de maldad? ¿Qué pasa con aquellas personas que solo buscan generar caos en cada lugar al que van? Jamás conocemos las verdaderas intenciones de las personas hasta que vemos cómo las ejecutan. Jamás imaginamos que alguien tan agradable podría ser un ser despreciable. Jamás esperamos que el ser humano más amable del mundo se convierta en un demonio cuando la noche llega. Cada cabeza es un mundo. Cada persona es una historia. Algunas veces nos hacemos los tontos ante algo que es demasiado obvio, y otras veces los que parecen tontos son incluso mucho más inteligentes que nosotros. No sabemos quién nos está observando, no sabemos quién está esperando su momento, no sabemos nada de aquellas galaxias llenas de estrellas muertas y apagadas, llenas de oscuridad. Pero no se trata de estrellas o galaxias, se trata de personas que saben lo que hacen y cómo deben actuar, personas que, tarde o temprano, muestran su verdadero ser. El ser humano fue una creación de prueba. Muchas veces se dice que es el ser más completo del mundo, pero entonces, ¿por qué comete error tras error? Desde un hombre que abandonó a su pareja por estar embarazada. Eso es un error. Fuiste creado para procrear, no creado para criar, y con eso se justifica. Y una mujer que debe abandonar a sus hijos porque aún no está lista, eso es otro error. Fuiste creada para algo mucho más grande, no para ser madre tan joven. Otra justificación. El ser humano es tan horrible como hermoso, pero eso poco lo vemos, pues nos fijamos más en dichos errores. Sin embargo, nadie dice que no puedas enmendarlos, incluso después de años. Puedes buscar el perdón y puedes conseguir lo que tanto deseas. Puedes encontrarte con un antiguo amor, como puedes encontrarte con una amistad, como puedes encontrarte con las personas que una vez diste a luz. Aquella joven adolescente ahora era una mujer hermosa y exitosa. Era alguien que había trabajado día y noche para poder posicionarse en el lugar en donde estaba y no dejaría que nadie la bajara de su lugar. Luchó por estar allí y se mantendría firme, junto con el apoyo infinito de su pareja. Ella se sentía orgullosa de lo que había creado y se sentía orgullosa de la esposa en la que se había convertido. Sin embargo, aún había algo que la mataba en su interior, aún había un vacío que necesitaba llenar en todo momento. Quería conocer a los hijos que una vez tuvo. Quería buscarlos y decirles que nunca fue su intención abandonarlos. Fueron años de intentos para poder salir de su terrible hogar. Y ahora que estaba en un punto de su vida lleno de felicidad, quería con todo su corazón encontrar a esos dos pequeños que en algún momento fueron parte de ella. Sin imaginar, por supuesto, que sus acciones desencadenarían un momento clave en el futuro, un momento que causaría un caos enorme, un pequeño aleteo que generaría un huracán en su propia vida. Una sentencia hacia las personas que la rodean. Sabes que siempre te voy a apoyar en lo que necesites.
le dice su esposo, acariciando los brazos de la mujer, tratando de transmitirle tranquilidad. Si los quieres buscar, te daré todo lo que necesites. Han pasado años, probablemente ambos sean 2 adultos ahora. Ella habla con melancolía, mirando a través de la ventana de su enorme mansión. ¿Cómo podré encontrarlos?, susurra, acariciando las manos de su esposo, jugando con el anillo de matrimonio. No seas tan pesimista, cariño, él susurra, besando su cabeza varias veces. Contrataremos a alguien, haremos lo que quieras. Un hombre que lo tenía todo y había encontrado el amor, estaba dispuesto a darle cualquier cosa a su mujer, solo por hacerla feliz. Estaba tan enamorado que podría bajarle la luna y las estrellas a su esposa, todo por ver aquella hermosa sonrisa en ella, sonrisa que lo había cautivado desde sus años de universidad. Desde el primer momento en que la vio, supo de inmediato que ella se convertiría en la madre de sus hijos, y no estuvo tan equivocado. Una joven tímida que, con el tiempo, le dio la suficiente confianza para hablarle sobre su trágica vida. Una chica que escapó de casa y buscó la manera de estudiar y trabajar en busca de un futuro para ella. Admiración total era lo que sintió en ese instante y lo que sigue sintiendo ahora. Él admiraba con todo su ser a su esposa y sabía bien que, si ella se proponía algo, lo cumpliría siempre. Con el paso del tiempo, contrataron a muchas personas para poder llegar a donde querían, sin querer dejar sus trabajos de lado. Cada mañana esperaban atentos la llegada de sus detectives, en espera de alguna noticia, y mientras se enfriaban las tostadas con bacon y el café se vaciaba en sus tazas, la esperanza de encontrar a sus mellizos desaparecía poco a poco, como si ellos se hubieran esfumado de la tierra, como si ellos se hubieran separado. Mi mayor dolor es pensar que no crecieron juntos. Ella llora con fuerza, caminando de un lado a otro en su oficina. Su esposo la mira algo desanimado, pues lo que más detestaba era ver al amor de su vida sufrir. ¿Qué pasa si no están aquí en el país? ¿Y si están lejos? Dios no debía abandonarlos. Destellos de su pasado aparecen y, junto a ellos, el sentimiento de desesperación. Cariño, calma. Él se acerca a ella, sujetando su rostro con fuerza. Tienes que ser paciente, ¿de acuerdo? En ese instante, el teléfono de él suena, notificando una llamada de emergencia, recordándole que debe regresar al trabajo. Y, despidiéndose con un beso fugaz en los labios, aquel hombre sale de su casa, dejando a su esposa en medio de la oficina, con miles de pensamientos tratando de hacerla desesperar. Buscando el modo de distraerse, termina de firmar el formulario que debe para su futuro trabajo y, esperando poder tener noticias, decide ir a su habitación, dirigiéndose a su baño para tratar de distraer su mente y corazón, pues, últimamente, ambos se encontraban llenos de tristeza. ¿Y si ellos ya no me quieren en su vida? Es su constante pregunta, de la cual un gran porcentaje de su cuerpo le recordaba que todo era posible y que, por triste que fuera, la respuesta era un enorme sí, pues los años no pasan en vano, sobre todo cuando esos 2 mellizos sufrieron durante todo su crecimiento. Con el tiempo, la esperanza desapareció y solo quedó un pequeño recuerdo de lo que fue la imagen de sus 2 bebés cuando nacieron. La mujer se concentró en su trabajo y en dar apoyo a su esposo. Sin embargo, mantenía contacto directo con un detective profesional que se mantuvo haciendo el trabajo. Por más que su vida personal le pedía atención, ella seguía esperando por sus 2 hijos, hasta que un día apareció. No es algo que sea bueno de escuchar, pero decidí indagar con el ADN y me encontré con algo interesante. El hombre habla tranquilo a través del teléfono.
La mujer de inmediato deja sus documentos de lado y se concentra en aquellas palabras. Hubo una enorme coincidencia de un 90%. Podría enviarle una foto de él, pero no creo que quiera saber dónde está. Josh, ha pasado mucho tiempo, no te pongas con eso. La mujer se altera, esperando saber la noticia. Dímelo. Él está internado en un hospital psiquiátrico. Al parecer, asesinó a un hombre hace poco. A varios, realmente. Aquellas palabras hacen que su sangre se congele y su respiración se detenga. Lo imputaron por tener varias enfermedades mentales y lo sentenciaron a este hospital. Está bajo medicamentos día y noche, pero, según sé, está tomando terapias. ¿En dónde es? La pregunta deja al hombre en silencio. No comprendía por qué, después de todo lo que dijo, aquella mujer quería ir a ver a ese asesino. Puedo llevarte ya mismo, si quieres. La mujer no esperó 2 segundos cuando terminó con la llamada para dirigirse a su habitación a cambiar su ropa. Asesino. Las posibilidades de que fuera su hijo eran muy altas, pero también significaba que tenía un hijo asesino. Ella no sabía cómo reaccionar o siquiera qué decir ante esas palabras, pero poco le importaba. Era su hijo, era su sangre y lo había encontrado. No quiso decirle nada a su esposo, pues primero quería verificar que la información fuera correcta y solo entonces le daría la noticia, omitiendo, por supuesto, la parte macabra que compartía ahora su hijo. Nuevamente comenzó a reprenderse a sí misma, juzgándose e insultándose internamente por haber dejado que algo como aquello pasara. Lo menos que deseaba era que sus hijos tuvieran una mala vida, y ahora descubría que uno de ellos era un asesino. ¿Cómo debería reaccionar ante eso? Ella era la culpable de todo. Tal vez si hubiera tenido más valor y se hubiera enfrentado a su padre, nada como aquello hubiera pasado, pero eso ya había quedado atrás, y ahora estaba viendo las consecuencias de sus actos. Un pequeño error en el pasado ahora había causado que su hijo fuera sentenciado por ser un criminal, un enorme efecto mariposa. El detective buscó a la mujer en su casa y se colocó en marcha, entregando en sus manos una pequeña carpeta amarilla con toda la información que tenía. En esta había una foto de su hijo, adherida a varios exámenes de ADN que el mismo hombre había hecho, pues aquello era un último recurso que los de su clase utilizaban para finalizar el trabajo pronto, y siempre funcionaba. Depresión, ataques de ira, ataques de ansiedad, pérdida completa de conocimiento, posible trastorno de personalidad múltiple y esquizofrenia. Leía una y otra vez aquellas palabras impresas en el papel, y junto a ellas, un enorme arsenal de documentos donde se demostraba que su hijo no era un santo. Tenía un expediente tan grande que podría cubrir toda su casa con aquellos papeles. Se sentía tan mala persona ahora. Ella generó todo eso. Ella condenó a su propio hijo. Nunca nadie se prepara para visitar lugares como los manicomios, hospitales o cárceles. Nadie está listo para saber lo que hay detrás de esas enormes puertas. Nadie jamás se imagina lo que puede ocurrir en 2 segundos. Sin embargo, aquella mujer no sentía miedo, no sentía angustia, no sentía aquel temor que los hombres siempre recordaban que las mujeres podían sentir. De hecho, ella sentía ansiedad y esperanza, ambos sentimientos combinados y explotando en su cuerpo, ambos sentimientos en la espera de poder saber si aquella persona era su hijo. Los exámenes no mienten, ellos jamás se han equivocado. Hay una enorme coincidencia de un 90% y aquello ya era algo. Él podía ser su hijo, podía ser aquel bebé que abandonó hace tantos años, podía ser una gota de esperanza de aquel vaso de agua que años atrás se había derramado.
No sabía qué cosas había hecho el detective para conseguir aquella muestra de sangre, pero lo había logrado. Y mientras pasaba por aquellas enormes puertas, su corazón comenzó a acelerarse, sus palmas comenzaron a sudar, su respiración era rápida y el sudor comenzaba a aparecer en su cuerpo. Hacía años que no sentía aquella desesperación y anhelo. Hacía años que no sentía algo como aquello. El detective habló con el encargado que lo recibió, un hombre joven que conocía desde hace años y que, por casualidades de la vida, se había vuelto a cruzar. Con unas simples palabras, guió a las personas por todo un largo pasillo, explicando y hablando automáticamente, como si aquello fuera una visita cualquiera. La mujer estaba sin palabras. Era como si su cerebro se hubiera apagado, como si estuviera en automático. Iba a conocer a su hijo y no sabía qué podría pasar después de eso. Al guiarla por una habitación, el encargado le dice que espere sentada. Frente a ella había una mesa de metal que dividía la habitación y, sobre aquella mesa, un enorme cristal, como si aquello fuera una visita a la cárcel, como si estuviera visitando al peor criminal del mundo. Y no estaba tan equivocada. Al otro lado de la habitación, un enfermero con uniforme completamente blanco ingresa y, detrás de él, un hombre alto con su cabello largo y una barba de días, con ropa completamente blanca y la mirada ida. Era como ver un fantasma. Era como ver a alguien que realmente no estaba allí. La mujer no pudo evitar soltar unas lágrimas y cubrir su boca, soltando un pequeño llanto. Lo reconocía ese rostro. Era idéntico a su padre. Era idéntico a aquel hombre que la abandonó hace años. Era su hijo. No lo podía negar. Ese era su hijo. Lo sentía dentro de ella. Lo sentía en su corazón. Lo sentía en cada respiración que daba. El enfermero guió al hombre hasta una silla y luego lo ayudó a tomar lugar en esta, pero aquel hombre no la miraba. Tenía su vista fija en sus manos. No hará nada, ha estado medicado. El enfermero le informa, pero la mujer no escucha bien, pues está concentrada en observar a su hijo. Coloca una mano en aquel cristal, sintiendo la enorme necesidad de querer tocar a su primogénito. Los dejaré solos. Se retira, dejando en la habitación un silencio algo tétrico. Escuché que eres mi madre. Luego de varios segundos el hombre habla. Su voz ronca resuena alrededor, haciéndole dar escalofríos a la mujer. ¿Es cierto? Por primera vez levanta la mirada. Una mirada tan fría y macabra que asustaría a cualquiera. Te he estado buscando por años. Es lo único que ella puede decir, manteniendo la mano aún en el cristal. Nunca dejé de buscarlos. El mellizo se ríe, golpeando con su puño el cristal, exaltando a la mujer. ¡Maldita mentirosa!, grita. A la mujer solo se le podía ocurrir que aquel no parecía ser un hombre bajo medicamento. Ni siquiera estaría aquí si me hubieras buscado. Baja la voz, hablando con inocencia. Me abandonaste. Todos lo hacen, susurra, bajando la mirada. Fueron las circunstancias, pero ahora estoy aquí. Ella no se dejaría intimidar por su propio hijo. Te prometo que no te abandonaré nunca, susurra, regresando la palma de su mano al cristal. Soy un demente. Él se ríe, señalando su cabeza y cerrando los ojos. He hecho cosas terribles, cosas imperdonables. Abre los ojos y mira a su madre. ¿Amas a este hijo? ¿Por qué no buscas a mi hermana? ¿Dónde está ella? La mujer se queda en silencio, sin saber qué responder ante eso. No sabes nada, ni siquiera das con tu otra hija. Se ríe fuerte, inundando la habitación. La voy a encontrar, la mujer habla con seguridad. Te prometo que lo haré,
y todos seremos felices al estar juntos. Habla con lágrimas en los ojos, ignorando el pasado y presente de su hijo, cegada por el anhelo de tenerlo frente a ella. Leí en tu expediente que las terapias van bien y los medicamentos te ayudan. Te sacaré de aquí, lo prometo. El hombre se ríe nuevamente, mirando a aquella mujer con sorpresa tatuada en su rostro. Tú estás más demente que yo, continúa riendo, golpeando la mesa con su mano. ¿Qué te hace pensar que regresaré con ustedes? Ustedes me abandonaron, tú y mi hermana. No son más que dos cobardes que me dejaron para morir en la calle. El hombre se pone de pie golpeando el cristal. Me han hecho daño, me han humillado. Golpea con fuerza aquel cristal riéndose con locura. Ustedes son tan dementes como yo. Nunca la vas a encontrar. Sigue riéndose. Ni siquiera te importa que sea un criminal. Acabé con un padre. Puedo acabar contigo. Puedo acabar con mi hermana. Continúa riendo. Todos estaremos reunidos nuevamente, en el eterno cielo, volando como aves, volando como mariposas. Dos enfermeros ingresan a la habitación, sujetando los brazos del hombre para alejarlo. Nunca serás feliz. Si yo no lo fui, tú tampoco. Sacan al hombre de la habitación, dejando a la mujer en la soledad de aquella sala, aún en shock por todo lo que había pasado. Cada cabeza es un mundo, y por eso nunca se sabe lo que piensa la otra persona, lo que siente la otra persona, lo que es la otra persona. Aquella mujer, sentada en aquella sala, no pensaba en nada más que buscar el modo de sacar a su hijo de allí. Quería que tuviera una mejor vida. Ni siquiera le importaba que fuera un criminal. Tal vez aquel mellizo tenía razón. Tal vez ella también era una demente. Tal vez él heredó aquellos problemas de ella. Pero nunca se podría llegar a una conclusión clara. Nunca se podría saber lo que realmente pasa en la cabeza de las personas. Nunca se sabrán los secretos. Nunca se sabrá la oscuridad que ronda en los cuerpos. Nunca se sabrán las intenciones verdaderas o los deseos. Y mientras ella maquinaba un plan para poder sacar a su hijo, también maquinaba un plan para encontrar a su otra hija. Era claro que ambos mellizos habían sido separados, lo que significaba que su pequeña estaría por allí, tal vez con mejor suerte. Y claro, no solo ella maquinaba un plan. En aquella malévola mente que también sabía actuar, ya comenzaban a existir pensamientos para lograr salir de allí. «Has tejido tu propia muerte, mami», susurra aquel mellizo, riéndose con malicia y meciéndose a los lados. La camisa de fuerza sostiene sus brazos, pero sus piernas siguen libres, lo que genera que tenga más movilidad en estas. «Tú me llevarás a ella», susurra, golpeando su cabeza con la pared de colchón, deseando que ésta fuera de concreto para poder herirse, deseando el dolor. Aleteos infinitos de mariposas que estaban generando un enorme huracán, secretos tan guardados que, algunas veces, es mejor mantenerlos allí, pero que, lamentablemente, debido a las decisiones, pronto saldrán a la luz, y actos tan atroces que harían arrepentir incluso al más valiente del mundo. Tal vez así era esto, tal vez esa familia estaba condenada. Y mientras pasaban los meses, pasaban los años, y aquella mujer seguía visitando a su hijo, seguía investigando el paradero de su hija, le pintaba un mundo de colores a su esposo, quien siempre quiso lo mejor para ella. Las parejas tienen secretos, pero él confía ciegamente en ella. Los días pasaban como imágenes aleatorias frente a sus ojos, los minutos se volvían horas, los sábados se volvían lunes, enero se volvía octubre, todo avanzaba, todos avanzaban, y nadie se daba cuenta de lo que ocurría. Hasta que un día, aquel día, por fin logró encontrar su otra pieza y completar su rompecabezas. La había encontrado, era ella,
tan hermosa, tan inteligente, tan talentosa, tan saludable, con amigos, con familia, con amor. Es increíble cómo desde el momento en que comenzaste a visitarlo, todo pareció avanzar para él. El doctor habla emocionado, caminando con la mujer por aquel pasillo muy familiar para ambos. Hiciste un enorme cambio, ya casi no toma los calmantes y ha reducido sus terapias. ¿Cuándo me das las buenas noticias?, pregunta con inocencia la mujer, sonriendo con amabilidad al joven doctor. Es más complicado de lo que crees. Recuerda que él es un criminal. Que esté aquí no significa que su sentencia no cuente. La mujer suspira, asintiendo. Tal vez con un buen abogado puedas hacer algo. Él posa una mano en su hombro, apretándolo. Eres su mejor medicina, sigue así. La apoya, retirándose para dejar sola a la mujer, quien ya conocía la rutina que se debía hacer. Entrando a la habitación ya familiar para ella, toma lugar en la silla de metal, esperando con paciencia a su hijo, esperando a ese pequeño que en algún momento tuvo en su vientre, esperando darle las buenas noticias. Él ya no necesitaba ser escoltado por enfermeros y oficiales. Al parecer, su avance era tanto que parecía un ser humano distinto al que había entrado. Ella veía la evolución, notaba el cambio, el corte de cabello, su barba rasurada, sus uñas cortas, su piel más brillante. Su hijo estaba sanando, o eso creía ella. «Hola», saluda con timidez el mellizo, mirando a la mujer, sonriendo sin ningún tipo de malicia. «Te he extrañado. Ayer dibujé, mira». Habla como un niño pequeño, enseñando las hojas de papel a la mujer, coloridos dibujos apareciendo en estas, como si de verdad fuera un chico de menos de 8 años. «Son hermosos, cariño». Ella habla con dulzura, sintiendo sus ojos lagrimear. «Tengo una maravillosa noticia». Habla con emoción, colocando la palma de su mano en aquel cristal. «La he encontrado. Sé que es ella». «¿De verdad?». El mellizo se emociona, colocando la palma de su mano en el mismo lugar que su madre, sintiendo la calidez del cristal entre ambos. «¿Estás segura?». La mujer mueve su cabeza confirmando. «Ella está bien», habla en voz baja la mujer. «Aún no me reconoce y no espero que lo haga pronto, pero sé que es ella». «Mamá, ya la quiero ver», habla emocionado el mellizo. «Hace años que no la veo». Su corazón latía como loco en su pecho, su respiración era rápida y su cuello sudaba. «La quiero abrazar, le quiero decir lo mucho que la extrañé». No sabía si estaba diciendo la verdad o si estaba fingiendo, pero la ansiedad en su cuerpo estaba apareciendo. Su madre había encontrado a su hermana, había encontrado a aquella chica que lo abandonó hace tantos años, cuando él siempre se sacrificó por ella, por darle todo a ella. Una desagradecida, eso era, o eso creía él. «¡Qué felicidad, mamá!». El mellizo se pone de pie, respirando con dificultad, sintiendo que podría desmayarse. «¡Mi hermana!». La mujer estaba explotando de amor al ver a su hijo tan emocionado, y él solo se podía reír internamente. Ellas sí tuvieron amor, y él no tuvo nada. Pero pronto todos tendrían nada. Todos compartirían el mismo dolor que él tuvo por largos años. Todos serían un mismo mundo.